La grave crisis de seguridad, control territorial y la ola de violencia son algunos de los efectos de la penetración del crimen organizado en nuestro país. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Nos enlazamos a esta hora con Lorena Piedra, experta en seguridad, para hablar sobre la penetración del crimen organizado en nuestro país, además de el reclutamiento de niños y adolescentes. Hoy por hoy también estamos frente a un conflicto armado interno decretado por el gobierno. ¿Qué es lo que se espera de aquí en adelante respecto principalmente de las estrategias para combatir a la inseguridad en nuestro país? Le preguntamos, doctora Piedra, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes, Fausto. Un saludo cariñoso a tu distinguida audiencia de FM Mundo. Gracias. Lorena, estamos frente a varios eventos que de alguna forma han incrementado, al menos eso se ha dicho, la preocupación de los ecuatorianos frente a estados de excepción en varias provincias y algunos cantones. Hoy por hoy también el conflicto armado interno. Vemos eventos de sicariato ya prácticamente a día seguido en el país. ¿Cómo ha penetrado el crimen organizado en nuestro país a tal punto que no hay estrategia que valga o se está tomando el camino equivocado? Muchas gracias, Fausto. Yo creo que lo que vivimos no necesariamente tiene que ver con que no hay estrategia que valga. O sea, de hecho, cuando tú tomas decisiones que son estratégicas, las basas en evidencia. De hecho, esto tienen en común las mejores prácticas a nivel internacional relacionadas con seguridad ciudadana y lucha contra las estructuras de delincuencia organizada, que están basadas en evidencia, que atraviesan un proceso de política pública y que, por lo tanto, son evaluadas durante su ejecución, después de su ejecución. Y en el caso del Ecuador, no tenemos evidencia que nos permita públicamente hacer una evaluación de las medidas que se están tomando. Entonces, alrededor de eso, yo te podría contestar, Fausto, simplemente no existen elementos de conocimiento público que nos permitan evaluar qué tanto estas medidas que se están tomando y que ciertamente se ha visto que dan resultados por determinados momentos, porque decir que los estados de excepción no dan ningún resultado sería faltar a la verdad, qué tanto estos resultados se sostienen en el tiempo, ¿no? Lo que tenemos es un fenómeno bastante complejo, donde el Estado sí tiene que hacer un esfuerzo de transparentar y de poner a disposición del público la información que permita hacer una evaluación mucho más seria, basada en evidencia y en datos de cómo se está llevando lo que se nos ha comunicado como una estrategia. Ahora, creo que es importante, por un lado, la información, como menciona. Sin embargo, hay también el análisis que tiene que ver con este constante, el decreto, los decretos constantes de estados de excepción, toques de queda que vivimos hace poco, hoy por hoy, como decíamos al inicio, conflicto armado interno, pero estamos creando de alguna forma una dependencia de estos estados excepcionales, de estas situaciones supuestamente extraordinarias que vienen ya siendo casi el día a día en nuestro país. Las condiciones en realidad de las instrucciones que se ha dado tanto a Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional alrededor de la declaratoria del conflicto armado no internacional y las que tenemos ahora no difieren. Yo creo que la diferencia está en que se han incorporado nuevos elementos, como de alguna manera, y no se ha dejado claridad alrededor del decreto que permitiría además que Fuerzas Armadas de países extranjeros nos ayuden en esta lucha, en los lugares y provincias donde esto estaría fuera de control. Ese sí es un elemento nuevo. Y el tema de incorporar como actores con un rol mucho más activo a lo que constituye empresas de seguridad, que básicamente es donde se concreta esta referencia a población civil que se involucre en temas
frente a la delincuencia organizada, que recibirán pues el respaldo estatal cumpliendo con esta tarea. Estos son los dos nuevos elementos que se incorporan. Sin embargo, como digo, esto es lo único nuevo. Lo demás está sobre la marcha alrededor de lo que ya venía sucediendo. No existe una mayor innovación. Y una vez más, para poder hablar de estrategia, estamos hablando de medidas que se toman con base a evidencia, que son pensadas a detalle, que son probadas, y no tenemos documentos como para decir que eso efectivamente es lo que el Estado está implementando. Más bien se ve una serie de acciones que tienen buenos propósitos por detrás, pero que el Estado aplica de manera descoordinada, y es necesario pasar a un siguiente nivel de coordinación interinstitucional que haga que las cosas que sí se están haciendo bien den mejores resultados y no se quedan como medidas pequeñas sin mucho resultado en el aire. ¿Cómo decimos a la gente que las cosas se están haciendo bien cuando vemos, habíamos cerrado un 2025 como el año más violento de la historia en nuestro país? El 2026 no se avisora mejor ni de lejos en cuanto a los indicadores que hasta el momento se dan, independientemente de las estrategias. Lo que quiere la gente es ver resultados. Hace 2 años teníamos ya un conflicto armado interno, habían algo más de 30 grupos de delincuencia organizada y perfectamente identificados. Hoy se sabe que son más de 40 o bastantes más de 40 por la dinámica con la que operan este tipo de organizaciones. ¿En qué momento se frena este avance? ¿En qué momento el reclutamiento de más personas en varios sectores del país se detiene de alguna forma producto de las estrategias del Estado? Ya, eso digo. Yo no digo que todo sea perfecto y parece que tenemos un problema en la comunicación, a ver si nos podemos reconectar. Estamos en diálogo con la doctora Lorena Piedra, experta en seguridad, hablando sobre la penetración del crimen organizado en nuestro país. Le escuchamos ahora sí, Lorena. Tuvimos un problema en la conexión. Perdón, mil disculpas. Repito, no digo que todo sea perfecto. Lo que digo es que sí hay una serie de iniciativas que son bastante positivas. Sin embargo, como están desarticuladas, como el Estado no alcanza a coordinar en su totalidad, se quedan como esfuerzos aislados que no nos dan unos resultados macro que sean los que la población espera. Entonces, primera cosa que no va a decir ningún tomador de decisión porque no es políticamente rentable. Este problema no se soluciona de la noche a la mañana, ¿ya? Segunda cosa que no va a decir ningún tomador de decisión porque no es políticamente rentable. No todo es contención y no todo son medidas punitivas. No todo es populismo penal. Si bien necesitas tener una línea que marque súper claras cuáles son las consecuencias para las personas que delinquen, que reclutan niños, niñas y adolescentes y otra serie de elementos, si el Estado no acompaña esto con medidas sociales que sean sostenidas en el tiempo y con fortalecer a la sociedad ecuatoriana en general, en conocimientos de seguridad interna, de prevención del reclutamiento, de defensa, de estrategia, no vamos a ir a ningún lado. En este sentido, yo puedo destacar como temas bastante positivos como la oferta liderada por el Estado para que la población civil se forme en seguridad ciudadana, en prospectiva, en defensa y en estrategia. Ha sido liderada y es amplia para la población civil desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y eso es parte de formar funcionarios públicos que tengan capacidades incluso de prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes que mañana van a estar en las escuelas y en los colegios públicos y en otras instituciones entendiendo el problema estratégicamente. Pero por ejemplo, esta acción que es importantísima se cae
desde el otro lado con decisiones como, por ejemplo, unir toda la parte social del Estado con otros ministerios que quizás le podrían debilitar en el corto plazo y en el mediano plazo su capacidad de contención social. Además, la falta de coordinación con los municipios, que ciertamente son los que hacen el trabajo también social de prevención del reclutamiento y de prevención de la influencia de las estructuras de delincuencia organizada. Pero ahí hay entonces decir, sí. Sí, les escucho. Sí, entonces decir que para mañana con una intervención fuerte de las Fuerzas Armadas o en cárceles o en sectores como Durán o en la provincia de Los Ríos todo está solucionado, no es así. Pero tuvimos esa intervención hace 2 años y un poco más inclusive, tuvimos ya este tipo de intervenciones. No es una preocupación, incluso, y eso hay que reconocerlo, no es una preocupación de este gobierno, es una preocupación que se arrastra de varios gobiernos hacia atrás. Tiempo quizá es lo que menos espera ya la gente, porque si bien no es de la noche a la mañana, ¿cuál es el rango o cuál es, de acuerdo a la experiencia internacional, un rango aceptable para creer que las cosas comienzan a cambiar de alguna forma y no siguen empeorándose como ha ocurrido? Necesitas unos ciclos largos de tiempo, por lo general 4 años en que tú haces un diagnóstico y sostienes una estrategia para que se vean los resultados. Nada se ve de la noche a la mañana, sobre todo en temas de recuperar la presencia estatal e irte ganando una vez más vida por vida, trayectoria de vida por trayectoria de vida. Y aquí el desorden es lo que nos juega en contra. Y además la creencia de la población en, por así decirlo, y esta esperanza en soluciones fáciles. Mañana sale el actor político A, B o Z, insulta mucho, deshumaniza con su discurso, hace show sin una base técnica y yo vuelvo a votar por esa persona, aunque ya veo que tiene toda una estela de corrupción, toda una estela de denuncias, veo que no me da resultados la política pública que está implementando o que dice que está implementando, o veo quizás que esta persona no está formada como para el cargo que tiene. Entonces, esto también atraviesa por los ciudadanos que tenemos que hacer nuestra parte. Pero ¿por qué el debate en el Ecuador es tan pobre en el tema de seguridad y parece que todo se soluciona por vías fáciles y rápidas? Justamente porque la población civil apenas se está formando en temas de seguridad interna, de inteligencia y de defensa en el Ecuador hace 40 años. Y esto te hablo de una élite educada. Estos conocimientos necesitan esparcirse en la población de manera masiva y necesitamos empezar a elevar el debate alrededor de esto, dejar de ver el tema de seguridad como la gran crisis frente a la cual solo podemos tomar medidas extraordinarias y no verlo como un problema grave, pero que debe ser tratado con la rigidez tratan los grandes problemas en las democracias, planificando política pública, evaluando y desclasificando información que no puede ser secreta, sino que tiene que estar a disposición de la población. De acuerdo con la preparación, creo que es importante también que mucha gente se involucre en estos temas relacionados con la seguridad del Estado, con la seguridad ciudadana, sobre todo también. Pero ¿cómo le decimos eso a la gente que ha sufrido extorsiones, a la gente que constantemente en sus negocios sufre extorsiones, a la gente que tiene que abrir sus negocios en medio de amenazas en varios sectores del país, en Esmeraldas, Manabí, en Guayas, en Pichincha, en varios sectores, en ciudades consideradas realmente peligrosas, ciudades o sectores donde ni siquiera la policía ha logrado entrar? ¿Cómo le decimos todo eso a esa gente? Hay realidades que no se compadecen, pero yo creo que ahí tenemos un papel los que sí tenemos posibilidad de ejercer nuestro rol como ciudadanos. Es decir, cuando yo veo que afuera en la calle el municipio no hace su trabajo, o yo veo que allá afuera en la calle es la policía quien no hace su trabajo, o son los bomberos, o es el gobierno local, o es la prefectura la que no trabaja, yo como ciudadano debo pedir cuentas, debo interesarme por el otro, debo generar colectividad y ciudadanía y empezar a preocuparme por el otro, porque la pandemia nos dejó rotos y nos dejó viviendo cada uno aislados. ¿Quiénes han ganado de esto? Las estructuras de delincuencia organizada y las estructuras de corrupción que se alían
lastimosamente con la parte pública para operar y seguir operando impunemente. Yo creo que ahí sí tenemos que hacer un punto y aparte. Sí tiene que ver conmigo el hecho de que yo no me queje porque el municipio me tiene hecho un basural, mi barrio, porque no hace bien su trabajo la empresa de aseo. Sí tiene que ver conmigo cuando yo veo que los servicios públicos no son de calidad. Y estas verdades que son de nuestro día a día, de las que no nos quejamos, frente a las que no tomamos parte, sí se van sumando y van generando unos estándares que no son los adecuados, desde las cosas pequeñas hasta las cosas grandes. Tenemos un error muy grande. Todo le exigimos a la policía, todo le exigimos a las Fuerzas Armadas, cuando hay otros lugares del Estado donde la corrupción es tan grande que es la que enquista toda esta maquinaria que no deja que las cosas cambien, ¿no? Y esto empieza desde las cosas más chiquititas, desde el citador que te pide para las colas para entregar un juicio, que es una práctica muy común y más establecida en algunas provincias, como la provincia del Oro, específicamente en Machala. Esto es una cuestión terrible. Y esto impide el acceso a la justicia y esto impide que las cosas se muevan dentro del marco de la legalidad. Pues yo creo que ahí tenemos que tomar la parte que tenemos. No podemos tener como una opción frente a lo público tan cómoda de yo no hago nada, espero todo del Estado sin involucrarme en cambiar las cosas. Perfecto, y aquí creo que también, y para cerrar, Lorena, es importante también algo que sí creo yo que es responsabilidad entera del Estado, de quien esté al frente del Estado, me refiero a cualquiera de los gobiernos que estén en el turno, y me refiero a la penetración del crimen organizado y el reclutamiento de niños y adolescentes. Vimos hace 2 días 2 adolescentes en esta balacera del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, pero esta es una realidad que está visible, que es una realidad que quizá muchas autoridades no la quieren tocar, porque ahí sí hay una responsabilidad del Estado en cuanto a los niños, en cuanto a los adolescentes. No hay oportunidades, no hay seguridad, no hay tampoco servicios básicos, si quieren, muchos de los barrios donde los menores son reclutados precisamente por esos grupos de delincuencia organizada, dado que no tienen ningún otro tipo de opción. El Estado no les da opciones. Exactamente, Fausto, y yo creo que ahí tenemos que cambiar el debate. Yo como ciudadana que tengo una posibilidad, una educación pues básica más o menos, que puedo discernir qué es lo que sucede, tengo que dejar de asumir como normal que sean personas con un entrenamiento súper básico alrededor de ciertas cosas, como manejar un arma, las que estén tomando decisiones bastante graves, e incluso aquellas personas a las que se les dé voz para opinar de seguridad en este país. O sea, yo sí a veces me horrorizo de que llaman a una persona que, no sé, pues, o sea, tiene un entrenamiento muy básico en seguridad, pero no sabe nada de política pública y que viene a opinar de temas tan graves como el reclutamiento de niños y adolescentes, y que pinta grandes ideas que pueden parecer muy populares, pero que en el fondo agravan más el problema de lo que realmente está cuando son implementadas. Yo creo que ahí sí tenemos una parte en exigir que se eleve el debate de seguridad en el Ecuador, y por otro lado, decir las cosas como son. El Estado ciertamente le falla a una porción bien grande de la población, que resulta que es afro, que resulta que corresponde a los quintiles más bajos de la población, y que resulta que además está en determinadas provincias y en determinados sectores marginales de las grandes ciudades. Y ahí la responsabilidad es del Estado central, también de los gobiernos locales y también del sector empresarial, porque esta comunidad de las ecuatorianos, de este proyecto de Estado-Nación, este proyecto de ciudadanía, no se construye solo desde el gobierno central ni desde lo local, y no se construye sin el sector privado. Y todos tenemos que ir juntos y no tenemos que ser cómplices en ninguna medida de la corrupción. Y entonces esto sí pasa por una serie de decisiones que tienen que ser articuladas desde el sector privado, desde el sector público, y como ciudadanos tenemos que rechazar cualquier tipo de acción que resulta en nuestra contra. ¿Cuáles son las acciones que resultan en nuestra contra? Cuando las autoridades expresamente no cumplen con su trabajo y se niegan a coordinar acciones para solucionarnos la vida a nosotros. Pelean entre ellos y nos dejan peor.
Cuando hay precisamente ausencia del Estado en grandes sectores, como decía usted, y creo que, y con esto cerramos, Lorena, es importante también que donde las bandas de delincuencia organizada entregan un fusil, una ametralladora, una pistola a los jóvenes, es precisamente porque esos jóvenes no tienen un libro, no tienen una pelota, no tienen una cancha, no tienen salud, no tienen servicios básicos en sus barrios. Es importante también jugar con estos dos frentes. Lorena, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Doctora Lorena Piedra, experta en seguridad, hablando sobre la penetración del crimen organizado en nuestro país, además del reclutamiento de niños y adolescentes en los grupos de delincuencia organizada. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.